Buen día, chicos. Josman, buenos días. Luis, José, Josué, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Ya, muy bien. Ya, buen día, Yuri. Empezamos con la clase. Eh, Hoy trabajamos otra de bueno, primero, antes de ver la aplicación de las integrales, primero vamos a ver un nuevo sistema de coordenadas. Buen día, Estrella. Nosotros desde el colegio, prácticamente desde la primaria, ustedes han trabajado con coordenadas cartesianas, ¿no? Ahora vamos a ver las polares. Ujú. Así es, Hans. Bueno, las coordenadas polares nos va a ayudar más que todo a simplificar ecuaciones cartesianas, ¿ya? O sea, las ecuaciones cartesianas, como sabemos, no siempre son tan amigables, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene radicales, es bastante fastidioso estar graficando y todo eso. En cambio, las coordenadas polares justamente nos van a permitir simplificar radicales. Más que todo cuando está relacionado con Pitágoras, ahí es donde nos permite simplificarlos. Y graficarlo también nos va a ayudar, no es tan complicado graficar en coordenadas polares, es hasta más, digamos, sencillo que cartesiano. Entonces, logro de esta sesión, se espera que al finalizar la clase ustedes puedan, en este caso, representar un punto en coordenadas polares. ¿Ya? Vamos a aprender a representar un punto en coordenadas polares. Siempre recordarles que el curso tiene bibliografía especializada sobre este tema, como el libro digital. El enlace está acá, del archivo en PDF, o en el aula virtual también lo encuentran en PDF. También tenemos un video, ¿no? Sobre coordenadas polares que está en el canal. El enlace es para que ingresen directamente al video. El libro digital de James Stewart, y aquí están las páginas donde van a encontrar el tema. Ya, motivación. Como les mencionaba, estas ecuaciones que ven acá, esta al menos ustedes lo han visto en mate básica, se trata de una circunferencia, ¿no? Esto es circunferencia. La ecuación de la circunferencia es justamente una ecuación que no es, trabajarla algebraicamente no es tan sencillo, ¿no? Si quiero despejar el X o el Y, voy a tener que verme con radicales. Claro, también distancia de un punto a un punto. Ujú. ¿Ya? Entonces, esta ecuación no es tan sencilla. Esta que está acá está más complicada todavía. Miren, hay raíz por acá, raíz por aquí. No puedo despejar al y, al menos es una ecuación implícita, ¿no? Esa también es implícita. Entonces, estas ecuaciones, como son complicadas, acá en sistema de coordenadas cartesianas, lo que vamos a hacer es ver un nuevo sistema de coordenadas, el que se llama coordenadas polares, que me va a permitir simplificar esto, ¿ya? Me va a permitir simplificar estos radicales y el resultado me va a salir, en este caso, que es una ecuación explícita, ¿ya? O sea, esto es implícita, pero cuando lo paso a polares van a ver que es una ecuación explícita y ya no va a tener radicales ni nada de eso. Gráfica del marrón es la circunferencia que ven acá. Gráfica del azul. Graficar esto en coordenadas cartesianas no es tan sencillo, ¿no? Si lo grafican con una graficadora, les va a salir el azul. Esto se llama cardioide, ¿ya? Entonces, estas son las gráficas en coordenadas
cartesianas. Nosotros vamos a pasar a polares. Entonces, ¿cómo hacer eso? Ya, primero definimos qué va a ser el plano polar. ¿Qué es el plano polar? Ya, en el plano polar nosotros vamos a tener estos elementos. Vamos a tener un origen, digamos un origen, que viene a ser el punto O. El punto O es ese punto de anaranjado que ven ahí, ¿ya? El punto de anaranjado es el punto O. Ese punto se le llama polo. Va a ser el origen de todo, ¿ya? Va a ser el origen. Entonces, polo, el punto O. ¿Qué más vamos a tener en el plano polar? Vamos a tener una recta o una semirrecta horizontal que va hacia la derecha. O sea, parto del polo y trazo una semirrecta horizontal hacia la derecha. Eso se llama eje polar. Entonces, este eje polar viene a ser una semirrecta horizontal derecho, hacia la derecha, hacia la derecha, ¿no? ¿Ya? Esto es una semi recta horizontal hacia la derecha. Eso es el eje polar. Y esos dos van a ser nuestra referencia. Así como en el plano cartesiano las referencias son el eje X y el eje Y, en el plano polar mi referencia va a ser el polo y el eje polar. Eso va a ser mi referencia. Las referencias o los pares ordenados en polares van a tener esta forma, r, teta. R, teta. Eso van a ser las coordenadas polares. Ahorita vamos a ver en detalle qué es R y qué es teta. Ya, por decir, tengo este punto P, ¿ya? Tengo este punto P. Ya, este punto P en coordenadas polares tendría o le correspondería el par ordenado R, teta. Ya, primero veamos qué es teta. Ya, teta va a ser el ángulo medido en radianes. Siempre acá se va a medir o trabajar en radianes, ¿ya? Siempre vamos a estar en radianes. Es el ángulo entre el eje polar y el segmento OP. El segmento OP es el segmento que une el polo con el punto P. Entonces, este ángulo va a ser mi digamos, mi segunda componente, ¿ya? El ángulo va a representar la segunda componente. ¿Ya? Recordar que si el ángulo lo mido en sentido antihorario, antihorario es contrario a cómo van las agujas de reloj, ¿no? Se considera positivo. Y si va en sentido horario, mejor dicho, para abajo, se considera que es negativo, ¿ya? Se considera que es negativo. Entonces, eso es el ángulo. Va a estar en la segunda componente. Ya, en la primera componente vamos a colocar al radio. R se le llama radio. Ya, ese radio me dice que es la distancia dirigida de O a P. Distancia dirigida. Ya, eso quiere decir que este R puede ser positivo o negativo. ¿Ya? Este R puede ser positivo o negativo. Ahorita vamos a ver en qué caso sería positivo y en qué caso sería negativo. A ver, hagan su captura hasta ahí. Hagan su captura hasta ahí para que podamos continuar. Ya, hagan su captura. Ya, Yuri me dice que ya está.
¿Listo todos? Ellos también me dicen que ya. Ya, muy bien. Ya, mira. Ya, acá hay un ejemplo. Esto es la representación del punto en coordenadas polares 5, pi cuartos. Ya, ¿cómo es que se ubica este punto? Ya, mis referencias son dos cosas. Polo, que es este punto de rojo que ven acá. Ya, ese punto mejor lo voy a poner de anaranjado. Uy, no pintó. Ya, polo es este punto que está acá. Y la otra referencia es el eje polar, que es la semirrecta horizontal que va hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, pi cuartos, lo que hago es un ángulo, en este caso positivo, ¿no? Es un ángulo positivo. Entonces, pi cuartos se trata de un ángulo positivo. Esto estamos viendo que me quedó mayor que cero. Entonces, significa que es medido en sentido eh, antihorario, ¿no? Antihorario. Partiendo del eje polar. Siempre se parte del eje polar, ¿no? Siempre se parte del eje polar. Ya, ¿qué significa eso? O sea, esto de acá, mira. Si acá voy a trazar una recta, ya voy a trazar, digamos, esta recta. Mm, Voy a poner otro color. Ya. Entonces siempre se mide desde el eje polar. Voy a medir el ángulo pi cuartos, sentido antihorario. Parto de ahí. Entonces voy midiendo, voy midiendo, voy midiendo, digamos, con su transportador. Y paramos cuando llego a recorrer pi cuartos, ¿no? Ahí paro, ¿ya? Ahí vamos a parar. Ahora, ¿qué significa ese 5? 5 es el radio. Entonces, radio me dice que es la distancia dirigida entre el polo y el punto P. Es la distancia dirigida. ¿Ya? ¿Cómo es la convención en este caso? ¿Ya? Acá, donde he terminado de medir al ángulo, a ese le voy a llamar lado final. O sea, el ángulo empiezo en el eje polar y termina acá. Eso le voy a llamar lado final, ¿ya? Este de acá le vamos a llamar lado final del ángulo. Un poquito, ya, ahí está mejor. Y entonces, este le voy a llamar lado final del ángulo. Entonces, a ese de acá le vamos a llamar lado final. A este de acá le llamo lado final del ángulo. O sea, ahí termino de medirlo. Ese es el lado final del ángulo. Ya. Se considera que radio es positivo si el punto P está en el lado final, ¿ya? Entonces acá, para el otro caso, el radio 5, el radio 5, acá es teta, lo pongo así, acá era teta. En este caso, el radio 5 es mayor que cero. Significa que el punto P, voy a colocar el punto P, está en el lado final del ángulo teta. Significa que está en el lado final del ángulo teta. Ya. Entonces, si el radio es mayor que cero, significa que el
punto está ubicado en ese lado final. Como el radio es 5, miden 5 unidades, ¿sí? Entonces, esto es 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y hasta 5, ¿no? A ver, aquí 2,5, 2, más o menos algo así, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 unidades. ¿Ya? Ya, entonces ahí ya está ubicado el punto, el ángulo y todo eso. Pero en coordenadas polares, la representación no es única. O sea, este punto también yo puedo representarlo de la siguiente forma, mira. Puedo representarlo a pi cuartos le sumo una vuelta completa. Ya, si le sumo una vuelta completa, de nuevo llego hasta ahí, ¿no? Ese ángulo que he recorrido, ¿a cuánto será igual? Estaba en pi cuartos y le doy una vuelta completa. ¿A qué será igual ese nuevo ángulo? Chicos, ese nuevo ángulo, ¿a qué será igual? A pi cuartos, si le suman una vuelta completa, ¿a qué es igual? Ya es el mismo, pero ¿a qué es igual ese ángulo? Víctor me dice 9 pi cuartos. Ajá, sería 9 pi cuartos, ¿no? Entonces es 9 pi cuartos. 9 pi cuartos. Entonces yo también podría usar este ángulo, ¿ya? O sea, este punto, si le llamo el punto P, también puedo representarlo de la siguiente manera. También podemos representarlo de esta forma. Entonces también puedo representarlo como, considerando al ángulo 9 pi cuartos, acá 9 pi cuartos, el punto estaría en el lado final de ese ángulo 9 pi cuartos, ¿no? Sigue estando en el lado final. Entonces, el radio seguirá siendo 5, ¿sí? Seguirá siendo 5, ya. Y alguien me puede decir, ¿le puedo sumar 2 vueltas? Sí, o sea, otra forma de representar sería más 2 vueltas. Si es más 2 vueltas, le suman 4 pi, o le suman 3 vueltas, 5 vueltas y vueltas, etcétera. Entonces, hay una infinidad de formas de representarlo, ¿sí? Ya, hasta acá estamos con radios positivos y puedo representarlo con radio negativo también, miren. Si quiero representarlo con radio negativo, ya, si quiero considerarlo con radio negativo, en ese caso se considera que radio es negativo si el punto está en el lado opuesto del ángulo. Ya, ¿a qué me refiero? A ver, acá voy a tomar otro ángulo. Vamos a tomar otro ángulo, ¿ya? Vamos a tomar otro ángulo. A ver, digamos que voy a tomar este ángulo, el que está acá. Voy a ir a este ángulo, el que forma un ángulo llano o media vuelta con este, ¿sí? Este ángulo que estoy colocando, le voy a poner, este sería su lado final. Voy a colocarle otro color. Vamos a ponerle rojo. Este ángulo de rojo, ¿cuánto mediría? Ese ángulo de rojo, ¿cuánto mediría? A ver, lo vamos a medir eh, en sentido antihorario, ¿ya? Si lo mido en sentido horario,
antihorario que diga, iría así, ¿no? Vamos a ponerle así. Ya, hasta ahí, ¿cuánto es? A ver, 5 pi cuartos, exacto. Ajá, 5 pi cuartos. Entonces, para no confundirlo, esto es el lado final del ángulo pi cuartos. Este es el lado final del ángulo pi cuartos. Este de acá es el lado final del ángulo pi cuartos. ¿Ya? Ahora, acá estaría el lado final, pero del ángulo 5 pi cuartos. ¿Sí? 5 pi cuartos. Ya. Si considero al ángulo 5 pi cuartos, 5 pi cuartos, el punto P no está en el lado final de ese ángulo, estaría en el lado opuesto. ¿Me entienden a qué me refiero? El punto P no está en el lado final, mire, estaría en el lado opuesto. Entonces, si está en el lado opuesto del ángulo, se considera negativo. Entonces, acá tendría que ponerlo negativo. ¿Ya? Vamos a explicarlo por qué. Aquí debajo. ¿Ya? Vamos a explicarlo por qué. Aquí debajo. Entonces acá vamos a colocarle por qué E está en el lado opuesto del ángulo 5 pi cuartos. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Ya, entonces acá es negativo porque está en el lado opuesto del ángulo pi cuarto, 5 pi cuartos. ¿Ya? En cambio, acá se consideró positivo porque estuvo en el lado final del ángulo pi cuartos. Mejor le pongo así, en el lado final del ángulo pi cuartos. R negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando está en el lado opuesto, se considera negativo. Si está en el lado final, se considera positivo. ¿Listo? A ver, hagan su captura de esto. No, el ángulo, o sea, el ángulo también puedes considerarlo negativo, pero si lo mides en sentido horario, Víctor. Ajá, así es, Yuri. Está bien lo que tú me dices. El lado opuesto del lado final. El opuesto del lado final. ¿Ya? El opuesto del lado final. No, acá no manejamos cuadrantes, Hilde. No estamos manejando cuadrantes. Tienes que fijarte dónde estás. Si estás en el lado opuesto o en el lado final. En qué cuadrante que te encuentres, tienes que fijarte eso. Si estás en el lado opuesto o en el lado final del ángulo, nada más. ¿Ya? Ya, ahorita vamos a ver más ejemplos. ¿Terminaron de hacer su captura? ¿Sí? ¿Terminaron de hacer sus capturas? Ya. Acá mismo, si no le voy a agregar algo más. Ya, mire. Quieren ángulo negativo, me dicen.
Ya, ese ángulo que estoy poniendo ahí, no lo voy a poner así con ese verde, ¿ya? Ya, eso que estoy marcando de verde, medido en sentido horario. Este medido en sentido horario, o sea, para abajo. Siempre se parte del eje polar. Mejor dicho, lo estamos midiendo así, mire. Eso verde que he puesto, siempre se parte, para medirlo parto del eje polar. Parto del eje polar. Voy a medir el verde. Ya, si mido el verde, ya estaría en sentido horario. ¿Ve? Sentido horario. Entonces, si voy en sentido horario, el ángulo se considera negativo. ¿Me entienden? Voy a usar el ángulo verde ahora. Ya, si uso el ángulo verde, es un ángulo que estaría midiéndolo en sentido horario. Ya, en sentido horario, ese ángulo verde, eh, ¿a qué será igual? En sentido, no es menos 3 pi cuartos. No es menos 3 pi cuartos. ¿Quién sería? Mm, tampoco. Ah, espera. Pero el signo, Luis. Ah, claro, el que Víctor ha puesto, pues. Ahora sí, Víctor, sí. Está ya bien lo que me dices, Víctor. Menos 3 pi cuartos. Ajá, ¿sí? Menos 3 pi cuartos sería. Menos 3 pi cuartos. ¿Ya? Menos 3 pi cuartos. Hasta acá sería menos pi medios, pues, ¿no? Menos pi medios. Y aquí hay un cuarto más, o sea, un pi cuartos más. Como estamos yendo en sentido horario, sería menos pi medios menos pi cuartos, se va a quedar menos 3 pi cuartos, ¿ya? O mejor dicho, menos 135 grados, pues, ¿no? Esto es menos 135 grados. En radianes es menos 3 pi cuartos, ¿sí? Entonces acá, considerando este ángulo, esto sería el lado final de ese ángulo. Este es el lado final de menos 3 pi cuartos. Entonces el punto P estaría ubicado otra vez en el lado opuesto. Entonces acá también el radio sería negativo. ¿Por qué es negativo? Porque estoy en el lado opuesto. El punto P está en el lado opuesto de este ángulo de rojo, que ahora lo hemos medido en sentido horario. ¿Ya? En sentido horario. Ajá, así es, Víctor. Es correcto lo que me dice. ¿Ya? Entonces, hay una infinidad de formas de representarlo. Con radio negativo, con ángulo negativo. Ya, continuamos entonces. Ya. Y bueno, acá les dice eso, ¿no? Acá le dice eso. Vamos a ir a estos ejemplos. Ya nos dice, ubique en el plano polar cada uno de estos puntos. Ya, vamos a ubicar en el plano polar estos puntos. Esto es el polo. Aquí al centro estaría ubicado el polo.
¿no? Ahí está el polo. Y esto vendría a ser el eje polar. Entonces por acá vamos a poner que está el eje polar. Este es el eje polar. Ya. Esto se ha dividido, toda la vuelta, se ha dividido en cuántas partes, a ver. 2, 3, 4, 5, 6. Acá 6 son 12, en 24 partes, ¿sí? O sea, en 24 tajadas. Acá hay 24 tajadas. Todas las tajadas son de igual tamaño. Todas las tajadas son de igual tamaño, ¿sí? En 24 partes iguales se ha partido. Entonces, todo mide 2pi. Todo mide 2pi. Si todo mide 2pi y lo parto en 24, tendrían 2pi entre 24. Cada partecita mediría pi doceavos, ¿no? Cada partecita mediría pi doceavos, ¿sí? Cada partecita mide, cada franja mide pi doceavos. ¿Ya? No, no siempre se mide 24, hay otros que lo parten en 18, etcétera. Puede variar, ¿no? En este caso lo ha partido en 24 partes iguales, ¿ya? Ahora, cada circunferencia que ven acá, cada circunferencia concéntrica, va avanzando de una en una unidad. O sea, acá yo tengo una circunferencia de radio 1 de una unidad. Esto ya es de radio 2, de radio 3, de radio 4, de radio 5 y así. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para medir las unidades que hay entre el polo y el punto. Y esto me ayuda a medir el ángulo. ¿Ya? Mi referencia en polares es el radio y el ángulo. ¿Ya? Acá nos dice el punto 3, pi cuartos. ¿Ya? Cuando les dan un punto, primero, la sugerencia es primero ubicar al ángulo. Ángulo pi cuartos medido en sentido antihorario, ¿no? Positivo en sentido antihorario. Entonces, cuando lo medimos, voy a copiar esta flecha que aquí teníamos. Vamos a copiarlo. Ya voy a usar esto para orientarme más que todo. Ya, siempre se mide desde el eje polar. Ya, desde ahí lo mido. Me dice pi cuartos en sentido antihorario. Entonces me muevo así. Cuando me muevo para arriba es en sentido antihorario. Si me muevo para abajo ya es sentido horario. Sentido antihorario positivos. Si me muevo para abajo, negativos. ¿Ya? Entonces, pi cuartos, voy para arriba. Voy midiendo, voy midiendo, voy midiendo. Y acá, ahí paro. Eso es el lado final del ángulo. ¿Sí? Entonces, eso es el lado final de nuestro ángulo. Vamos a ponerle lado final de pi cuartos. Estamos en el lado final de pi cuartos. Como el radio es positivo, significa que voy a medir 3 unidades en el lado final. 3 unidades. 1, 2, 3. Aquí estaría ubicado ese punto P. ¿Sí? Entonces, el punto P va a estar ubicado ahí. ¿Lo entendieron? Chicos, ¿se entendió eso? ¿Cómo estamos ubicando al punto P? A ver, confírmeme si lo entendieron. ¿Sí? Ya. Ahora el punto Q. El punto Q, miren, el ángulo también es pi cuartos. El ángulo es pi cuartos. Pero fíjense que el radio ya no es positivo, sino es negativo. Ya, en ese caso, significa que no voy a tomar en cuenta el lado final, sino el lado opuesto.
Entonces, ¿dónde está el lado opuesto de este ángulo? Pues está del otro lado, ¿no? ¿No? Del otro lado. Estaríamos con el ángulo llano, sería este. Mejor dicho, 180 grados, me refiero a eso, a media vuelta. Haciendo la media vuelta, esto sería el lado opuesto, ¿sí? Pues vamos a ponerle este es lado opuesto. Lado opuesto del ángulo pi cuartos. Entonces, como ahí me está diciendo que el radio es negativo, voy a medir 3 unidades en este lado opuesto. Entonces, vamos a medir 3 unidades. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Acá va a estar ubicado el punto Q. Entonces, aquí estaría ubicado el punto Q. ¿Ya? Ahí está ubicado el punto Q. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Está entendido? Ya. A ver, entonces les voy a pedir quién sería el ángulo o quién, a ver, pongan las coordenadas de Q, pero con el ángulo medido en sentido horario. A ver, Q, pero con ángulo medido en sentido horario. ¿Cómo sería? Q, ¿cómo serían las coordenadas Q con ángulo medido en sentido horario? Mejor dicho, ángulo negativo. ¿Quién sería? Eh, mm, a ver, Víctor me dice menos pi cuartos. Este, menos pi, menos 3 pi cuartos. Ajá, ajá, sería menos, como tú lo quieres expresar, Víctor, sería menos pi medios, hasta acá es menos pi medios, y ahora le vas a agregar menos pi cuartos, sería menos 3 pi cuartos, ¿sí? Entonces sería menos 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, ya. Y en ese caso, el radio lo pongo positivo o negativo. Positivo o negativo. Ya Yuri opina positivo. Hilde me dijo negativo, David también negativo. Estarían en el lado final o en el opuesto de este ángulo. Ya, menos 3 pi cuartos. Bien, voy a marcarlo si no. Menos 3 pi cuartos vendría a ser este ángulo, ¿no? Este ángulo es menos 3 pi cuartos. Ya, el punto Q, ¿está en el lado final o en el opuesto de menos 3 pi cuartos? Q está ubicado en el lado final o en el lado opuesto de menos 3 pi cuartos. Josman, opuesto. A ver, menos 3 pi cuartos. De nuevo, miren, menos 3 pi cuartos. Quiero medir a menos 3 pi cuartos. Quiero medir a menos 3 pi cuartos. Parto de acá. Como me dice menos, inicio. Estoy midiendo, voy en sentido horario. Voy midiendo, voy midiendo, voy midiendo. Y termino de medirlo ahí, acabo ahí. Ese es el lado final del ángulo menos 3 pi cuartos. Estamos en el opuesto. Q estaría en el que diga en el final, de nuevo. Inicio, voy en sentido horario. Estoy midiendo, estoy midiendo, estoy midiendo. Y termino de medir ahí al ángulo menos 3 pi cuartos. Esto es el lado final de menos 3 pi cuartos. ¿Sí? Es el final. Entonces, como estoy en el final, ahí sería positivo, ¿ya?
estamos en el final de ese ángulo, ¿sí? Chicos, ya. Hagan su captura. ¿Listo? Ya, a ver, por acá vemos la relación entre el sistema polar y el sistema cartesiano, ¿ya? Relación entre el sistema polar y sistema cartesiano. ¿Ya? Acá voy a poner uno sobre otro el plano polar y el plano cartesiano. ¿Ya? Si aquí yo pongo el plano polar, colocamos el plano polar, el origen de coordenadas es el polo, ¿no? El polo estaría ubicado acá, en el origen de coordenadas. Entonces vamos a colocarle, este sería el polo, ¿sí? Ahí está el polo. Ese es el polo, el origen de coordenadas. Después, el eje polar vendría a ser la semirrecta horizontal derecha. Mejor dicho, sería el eje X positivo. Esto es el eje polar. Estoy colocando encima del plano cartesiano, eje X, eje Y, coloco el plano polar. El origen de coordenadas coincide con el polo y el eje X, pero positivo, vendría a ser el eje polar. Entonces, en el plano cartesiano, el punto P tiene coordenadas X, Y. En el plano polar tendrá coordenadas R, teta. Entonces, tendría un ángulo teta y R, que es las unidades que hay entre el polo y el punto, ¿no? A ver, vamos primero, suponiendo que nosotros conocemos las coordenadas polares, suponiendo que conozco cuánto vale R y cuánto vale teta. Si conozco las coordenadas polares, puedo hallar las coordenadas cartesianas. ¿De qué forma? Usando el triángulo rectángulo que hay acá. Usando ese triángulo rectángulo, conozco cuánto vale el ángulo y cuánto vale el radio. Entonces, usando Pitágoras o claro, una parte de Pitágoras y razones trigonométricas, en ese triángulo rectángulo sabemos que yo conozco R y conozco teta. Entonces, voy a usar acá para hallar el X. El X vendría a ser el cateto adyacente, ¿no? Entonces, X, que es el cateto adyacente entre R, viene a ser el coseno, ¿sí? Viene a ser el coseno. Entonces, despejan el X, X va a ser igual a R coseno de teta. Entonces, como yo sé cuánto vale R y cuánto vale teta, puedo hallar el X con eso tranquilamente. Y después puedo relacionar con la función seno. Ya, con la función seno ya sería, puedo relacionar el cateto opuesto de teta, que es Y, la coordenada Y, entre la hipotenusa, que es R. Va a ser igual a el seno. Despejan y el Y va a ser R seno de teta. ¿Sí? A ver, hagan su captura de esto. Hagan su captura de eso. Ya, listo, me dice David.
Ya, y con eso vamos a hallar las coordenadas rectangulares de estos puntos que están en el plano polar, ¿ya? A ver, yo voy a hacer de la B. Vamos a hacer para la B. Ya, primero, sus coordenadas cartesianas, no, polares que diga, porque ahorita lo tengo en polares. Radio. A ver, para B, el ángulo primero. ¿Qué ángulo sería para B? Ya, de A está bien lo que me dices. 1 pi medios. Y para el B, ya, ángulo pi sextos. Ujú, ya, pi sextos. ¿Y el radio cuánto sería? 3, ¿no? Son 3 unidades. Ujú, son 3 unidades. Uno, 2, 3. Con positivo porque estaría en el lado final de pi sextos. Ya. Ese es B. En polares. Entonces, en coordenadas cartesianas, el punto B lo expresaríamos de la siguiente forma. Ya voy a quitar así estos. Usando estas fórmulas, vamos a hallar sus coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces el X va a ser el R. R es 3 coseno de pi sextos. ¿Ya? Aquí el R es 3, sería seno de pi sextos. Calculador en radianes, no se olviden. Ponen eso en su calculadora. Vamos a poner 3 por coseno de pi sextos. ¿Ya? Les va a salir 3 raíz de 3 medios y el otro sería 3 por seno, ¿no? Va a salir 3 medios, ¿sí? Entonces acá esto nos va a quedar como 3 raíz de 3 medios. Ese va a ser el X y el Y nos va a quedar como 3 medios. Entonces el punto B en coordenadas cartesianas tendría estas, sus coordenadas. Esta es la coordenada X y esta sería la coordenada Y. ¿Sí? ¿Se entendió cómo usar eso, chicos? Ya, David me dice que sí. A ver, hagan su captura de eso. De la C. Ya, Josma me dice que la C sería 5 pi tercios. Ya, si usas a 5 pi tercios con 4. Ajá, sí, está bien. Esas son sus coordenadas polares. Y reemplazas en las fórmulas para que haya sus coordenadas cartesianas. El otro punto ya lo había dado Víctor. El A es 1 pi medios, ¿no? Está bien. ¿Ya? Entonces eso lo completan. Esto es el caso donde conozco polares y puedo hallar las cartesianas. Al revés también se puede. O sea, si conozco las cartesianas, puedo hallar sus coordenadas polares. A ver, veamos ese caso de al contrario. Si conozco las coordenadas cartesianas, ¿cómo hallar las polares? Ya, eso está aquí. Ya, acá seguimos con
el plano cartesiano, eje X, eje Y. Este, que es el origen de coordenadas, viene a ser el polo, ¿no? Y este es el eje polar. En coordenadas cartesianas será X, acá Y en polares, ángulo teta, radio R. Si conozco las coordenadas cartesianas, sé cuánto vale X y cuánto vale Y. Voy a usar nuevamente el triángulo rectángulo que aquí se forma. Puedo hallar el R. ¿Cómo hallo el R? Pues uso Pitágoras, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, R cuadrado es igual a esto, ¿ya? Y de acá van a despejar el R. Como ya saben, despejando el R puede ser positivo o negativo. ¿Cuál de ellos tomar? Dependerá de quién va a ser el ángulo, ¿ya? Dependerá de quién es el ángulo. Si el punto está en el lado final del ángulo que me sale, consideraré positivo. Si estoy en el lado opuesto, lo consideraré negativo, ¿ya? ¿Y cómo hallo el ángulo? Para el ángulo uso la relación tangente, ¿no? Tangente. Usamos la relación de tangente, tangente de el ángulo teta va a ser igual. Como sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y, tangente en este triángulo rectángulo viene a ser el cateto opuesto Y entre el adyacente, Y entre X. Entonces, esto va a ser Y entre X. Sé cuánto vale Y, cuánto vale X, entonces despejo el ángulo teta va a ser arco tangente de Y entre X, ¿sí? Ponen su calculador en radianes y les va a salir un valor, ¿ya? Entonces con eso vamos allá. A ver, hagan su captura de esto para que podamos continuar. Hagan su captura. Listo ya. Vemos este ejemplo, ¿ya? Acá tenemos las coordenadas, el plano cartesiano, ¿no? Y acá vamos a poner el plano polar. Entonces pongo el plano polar, esto es el polo, eje polar. Mm, no, no, Hans, no. Solo lo que hasta ahorita hemos avanzado. A lo que tú me dices ya no. Ya, a ver, vamos a hacer con el punto A. Ya, el punto A en coordenadas cartesianas, sus coordenadas cartesianas vienen a ser 3 para X, 3 para Y, ¿sí? 3 para X y 3 para Y. Entonces, coordenadas cartesianas son 3,3. Si quieren lo ponen en punto y coma, ¿sí? ¿No? Entonces, X vale 3, Y vale 3. Usamos estas fórmulas que están acá. Y entonces, con esto, a ver, vamos a reemplazar aquí. Vamos a reemplazar aquí. R cuadrado va a ser igual a el X al cuadrado, que acá sería 3
el cuadrado y el y cuadrado, que sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Teta va a ser arco tangente de x, y vale 3, x vale 3. Arco tangente de 1. Entonces ponen en su calculadora arco tangente de 1. Les va a decir que es pi cuartos. ¿Sí? Y entonces esto sale pi cuartos. Ya, pi cuartos. Entonces vamos a ver dónde estaríamos para pi cuartos. ¿Dónde está el punto A? A ver, para esto. Ajá, así es. Luis, ¿está bien lo que me dices? Voy a usar esta flechita para acá. Entonces, el ángulo, como dice Luis, me queda positivo. Entonces lo recorro en sentido antihorario. Voy para este lado y ahí terminaré de medirlo, ¿no? Esto es el lado final. Entonces, el punto A está en el lado final. Está en el lado final del ángulo pi cuartos. Entonces, como estoy en el lado final, me quedaría con el positivo. Entonces, acá nos vamos a quedar con la raíz positiva. Entonces, acá R, despejándolo, es la raíz positiva de todo esto, ¿no? Es raíz positiva. Y eso nos queda, como dice Luis, 3 raíz de 2, ¿no? Sí. Entonces colocamos las coordenadas polares, sería pi cuartos, y el radio 3 raíz de 2. Ya está, así. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo entendido? Ya, entonces hagan su captura de esto, hagan sus capturas. Bien, acá tienen algunos ejercicios más para que lo hagan en casa y tienen respuesta. Ahora voy a cambiar de diapositiva. Con esto hemos aprendido a ubicar un punto en el plano cartesiano, ¿no? Que era el objetivo. Representar un punto en coordenadas polares. Ya hemos hecho eso. Ahora vamos a continuar con polares, pero ya a trabajar con gráficas de curvas, ¿ya? Vamos a ver cómo graficamos en polares. Voy a cambiar de diapositiva. Mm, Ya, acá está. Vamos a empezar. Ya, aquí pasamos a curvas notables en coordenadas polares.
Bueno, siempre tenemos bibliografía especializada en el libro digital y en el libro de texto. Logro de esta parte, al finalizar ustedes deben de graficar curvas notables en el plano polar. Las curvas que vamos a trabajar van a ser primero rectas, pero no cualquier recta, sino rectas que pasan por el origen de coordenadas en el plano cartesiano o equivalentemente, si estamos en el plano polar, pasa por el polo. Rectas que pasan por el polo, ¿ya? A ver, la ecuación cartesiana de una recta que pasa por el origen viene a ser así, y igual a mx, ¿no? Y igual a mx, esas pasan por el origen de coordenadas, ¿sí? Eso es su ecuación cartesiana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería su ecuación polar? Ya miren, para ver la ecuación polar, vamos a hacer el reemplazo con las fórmulas que acabamos de deducir. Ya, en coordenadas polares sabemos que el x es igual a r coseno de teta y el y es igual a r seno de teta. Entonces, esto lo vamos a reemplazar acá, en esta ecuación, ¿sí? En vez de y colocaré r seno de teta y en vez de x, r coseno de teta. Ya, reemplazamos eso, ya, reemplazamos eso. Entonces, acá coloco r seno de teta va a ser igual a m por r coseno de teta, ¿sí? Entonces, acá voy a agrupar todo lo que tiene teta al lado izquierdo. Coseno de teta lo paso a dividir. Entonces tendría seno entre coseno. Eso es tangente. Lo que no tiene teta lo voy a dejar al otro lado, ¿ya? R se simplifica, miren. Simplifico el R. Me quedaría tangente de teta igual a m. Entonces, este m se trata de la pendiente, ¿no? De la pendiente de esta recta. Se trata de la pendiente de esta recta. Entonces, eso es la pendiente del ángulo de inclinación que hay acá, ¿no? El ángulo phi. Entonces, me estaría quedando que, o si no, acá lo vamos a poner ya. Eso quizás les confunde. Despejan al teta y teta les quedaría como, acá despejan el teta y teta les quedaría como tangente a la menos uno o arco tangente, que es lo mismo, de el m. ¿Sí? Entonces ponen en su calculadora arco tangente de m y esto les saldrá algún valor, pues, ¿no? O algún ángulo. Entonces, por decir, me saldrá el ángulo phi. Entonces, la ecuación de la recta va a quedar así. Teta igual a un ángulo phi, ¿ya? Entonces, esto es su ecuación polar. Entonces, acá tenemos la ecuación cartesiana. Esto vendría a ser la ecuación cartesiana. Esta es la ecuación cartesiana. Y esto que tenemos acá se llama ecuación polar. Esto de acá abajo vendría a ser la ecuación polar de la recta. Esta es la ecuación polar de la recta. ¿Ya? Entonces, en coordenadas polares, su ecuación es mucho más sencilla. ¿Ve? Teta igual a algo. En cambio, esto era y igual a mx. Se volvió más sencillo. ¿Ves? ¿Ya? A ver, hagan su captura desde aquí. Hagan sus capturas desde ahí para que sigamos.
Ya, ahora eso de acá también. Ya, hagan su captura. Ya, entonces, ejemplo, me dice, determine la ecuación de acá debería ser, bueno, tenemos esta ecuación, esto es una ecuación polar, miren, teta igual a pi cuartos. Entonces, me dice que si yo tengo teta igual a algo, se trata de una recta que pasa por el origen de coordenadas o por el polo. Entonces, ¿cómo lo trazo? Pues miden el ángulo pi cuartos y trazan la recta, ¿no? La recta que tenga este ángulo y pase por el polo, ¿sí? Y así, etcétera, pueden graficar otras, pues, ¿no? Por ejemplo, si les dice dibujen z igual a menos pi cuartos, eh, miden el ángulo menos pi cuartos ya lo medirían en sentido, este, en sentido horario, ¿no? Entonces, lo medirían para acá, ¿no? Ya lo mediríamos para acá, por ahí lo medimos y terminamos de medirlo más o menos por acá. Uy, no salió la recta. Y entonces terminaríamos más o menos por aquí de medirlo, ¿no? Ya creo que algo así sería, ¿sí? Entonces esto sería teta igual a menos pi cuartos. Pero es la recta, entonces la recta prolongo ya todo, pues, ¿no? Esto sería la gráfica de teta igual a menos pi cuartos. Ya, eso de acá sería. Voy a ponerle ya así. Entonces, de esa manera vamos a graficar. Teta igual a algo, se trata de una recta que pasa por el polo. ¿Ya? A ver, hagan sus capturas. Hagan sus capturas. ¿Listo? Continuamos, chicos. Ya. Entonces ya hemos hecho rectas, ahora circunferencias. ¿Ya? Vamos a ver cómo graficamos circunferencias. Así como aquí hemos hecho para el caso de la recta, la ecuación de una circunferencia en cartesianas, ¿ya? La ecuación de una circunferencia en cartesianas podemos pasarla a polares. ¿Cómo la vamos a pasar a polares? De igual manera, reemplazando que x es r coseno de teta y y es r seno de teta. Simplifican y todo eso y van a ver que hay varios casos que van a obtener. Primero, esto es uno de los casos. Van a llegar a esta ecuación.
R igual a A por coseno de teta. ¿Ya? R igual a A por coseno de teta. Eh, Esto es el plano polar, ¿ya? Esto es el plano polar. Tengo el polo, el eje polar. En este caso se ha partido todo, la vuelta completa en 3, 6, 12. 12, ¿no? En 12 partes iguales. Entonces sería 2pi entre 12, queda pi sextos. Cada franja mediría pi sextos, ¿sí? Cada franjita mide pi sextos. Ya. Entonces vamos a hacer un bosquejo más o menos de la gráfica de esto que está acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos un bosquejo? Vamos a tabular como lo hacían en mate básica. Mm, ya, a ver, voy a poner, digamos así, ¿ya? Vamos a poner esto. Entonces acá vamos a tabular. Ya, acá voy a colocar valores del ángulo y valores del radio. Vamos a graficar R igual a 4 coseno de teta. ¿Sí? Vamos a graficar eso de ahí. Entonces acá valores de R y valores de teta. O teta y R al revés. O mejor al revés. Teta y valores de R. Ya miren. Por ejemplo, vamos a colocar que teta sea mm, ya, pi cuartos, ¿ya? Vamos a colocarle que sea pi cuartos. Empezar desde cero, si no. Vamos a empezar desde cero. A cero, que sea pi cuartos, que sea pi medios, que sea pi. Aquí vamos a ponerle 3 pi medios. Ya vamos a ponerle 3 pi medios. Ya, esos valores. Ya, para esta gráfica, si teta vale cero, si teta vale cero, miren, coseno de cero sería 1. Por 4 me queda 4. El radio va a valer 4. Después, cuando el ángulo es pi cuartos, si el ángulo es pi cuartos, coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Por 4 quedaría 2 raíz de 2. Ya, cuando es pi medios, coseno de pi medios es 0. Por 4, 0. Cuando es pi, coseno de pi vale menos 1. Por 4 sería menos 4. Cuando es 3 pi medios, coseno de 3 pi medios, eso es 0. ¿Ya? Eso es 0. Ya, para ir ubicándolos, 0, el ángulo 0 está acá. Esto es 0 radianes. Aquí arriba estaría pi medios, o antes pi cuartos. Aquí arriba es pi cuartos, vamos a ubicarlo, pero está más abajo. Por acá va a estar pi cuartos, ¿no? Por ahí va a estar pi cuartos. Ahora pi medios estaría acá arriba. Después pi estaría para acá. Y por último, 3 pi medios. 3 pi medios va a estar acá abajo.
Y aquí abajo está 3 pi medios. Entonces vamos a hacer más o menos la gráfica, ¿ya? Vamos a hacer la gráfica. Ya, a ver, cuando el ángulo es cero, este es ángulo cero. Ángulo cero, lado final del ángulo cero, marco 4 unidades. Acá hay 2, 4 unidades. Entonces, por acá va a pasar la gráfica, ¿sí? El ángulo pi cuartos. Pi cuartos va a estar más o menos por acá, ¿no? ¿Sí? Marcamos 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Entonces, eh, llegaría a 2, esto es 2 unidades, ¿ah? 2 raíz de 2, un poquito más por acá. Más o menos por acá va a estar el punto, ¿no? Por ahí va a estar el punto. Más o menos por acá. Ya, por ahí más o menos. Después, cuando es pi medios es cero. Cuando es pi, vale menos 4. Ya, este es lado final de pi. Lado final de pi. Si me dice que es menos 4, este punto va a estar ubicado en el lado opuesto. O sea, acá, es este. Este mismo es ese. Cuando es 3 pi medios es cero. Entonces, va a pasar por estos 3 puntos. Miren, pasa por acá, por aquí, por aquí. ¿Ya? Es una circunferencia. Yo he hecho 3 puntos. Si ustedes tabulan más, van a ir obteniendo más y más puntitos, más puntitos. Se va a formar esta mitad superior. Acá, si dan ángulos que están por acá, ya se va a formar la mitad inferior. Entonces, es una circunferencia más o menos así. ¿Ya? Bueno, no me ha salido tan bonito. Es una circunferencia de diámetro 4. Esto es su diámetro, 4. Su radio vendría a ser 2. Entonces llega 2 unidades para arriba, 2 unidades para abajo, 2 para la derecha, izquierda, 2 para la derecha. Entonces una circunferencia de radio 2. Esta circunferencia está sobre, digamos, el eje X, ¿sí? Está sobre el eje X. Ahora miren, menos 4 coseno de teta. ¿Cómo creen que cambiará esta gráfica? Hemos hecho el de 4 coseno de teta. El de menos 4 coseno de teta, más o menos, ¿cómo les parece que será esa gráfica? ¿Qué tanto cambiará? Chicos, ¿qué tanto cambiará? ¿Alguna idea? ¿Están por acá? Ya va a haber simetría. Su espejo, ya. Pero ¿para dónde estaría ubicado? Ya, en el lado del pi. Ajá, en el lado izquierdo. O sea, ya va a estar para este lado. Entonces acá haríamos la gráfica más o menos. Esto es una circunferencia, ¿ya? Ya, entonces voy a poner la gráfica exacta. Ya, vamos a poner la gráfica exacta que está acá al otro lado. Ya, ahí están las gráficas ya más bonitas, ¿sí? Entonces esto es la tabulación. Acá es 4 cuando el ángulo es cero. Cuando el ángulo es pi cuartos es, por acá estaba, es 2 raíz de 2. Cuando el ángulo es pi medios es cero. Cuando es pi es menos 4. Cuando es 3 pi medios es cero. ¿Ya? Entonces esto es la circunferencia. Y este es el otro, ¿no? Y entonces cuando tiene coseno, la circunferencia va a ser sobre el eje X. Si es que el A se trata de algo positivo, estaría en el lado derecho. Si el A es negativo, va a estar en el lado izquierdo. ¿Ya? Siempre va a ocurrir eso. Y este A viene a ser el diámetro. Entonces la mitad es su radio. Va a ser una circunferencia de radio 2, acá también de radio 2. ¿Sí? A ver, hagan su captura de eso. Hagan la captura de eso.
Ya, hagan su captura de eso. Listo. ¿Hicieron ya su captura, chicos? Ya, muy bien. Entonces, esto es cuando es coseno. Cuando es seno, miren, cuando es seno, la gráfica ya va a estar sobre el eje Y, ¿ya? Cuando es seno, va a estar sobre el eje Y. Si quieren hacerlo tabulando, más o menos para que les dé la idea, cuando el ángulo es cero, seno de cero vale cero. Por 4 es cero. Acá saldrá cero. Cuando es pi cuartos, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces queda 2 raíz de 2. Cuando es pi medios, seno de pi medios vale 1. Acá el radio es 4. Cuando es pi, seno de pi es cero. Por 4 queda cero ahora. Cuando es 3 pi medios, seno de 3 pi medios es menos 1. Por 4 sería menos 4. Entonces, acá cuando el ángulo es cero, el radio vale cero. O sea, estamos en el polo. Cuando es pi cuartos, el radio va a valer 2 raíz de 2. ¿Ves? Por acá. Cuando es pi medios es 4. Cuando es pi es cero, polo. Cuando es 3 pi medios es menos 4, que es acá. Entonces, esto es cuando el A es positivo. Va a estar en la mitad superior, ¿no? Y si es que es negativo, va a estar en la mitad inferior. A ver, hagan su captura de eso. Listo. Ya, muy bien. Ahora, ya hemos visto dos tipos de circunferencia. Con coseno, cuando está sobre el eje X, con seno, cuando está sobre el eje y esta, que son las centradas en el polo. R igual a A, se trata de una circunferencia con centro en el polo y radio A. Por ejemplo, si tengo R igual a 4, se trata de una circunferencia con centro en el polo y radio 4. Entonces, cuando el ángulo es 0, 4 unidades, ¿no? Cuando el ángulo es pi medio, 4. Cuando el ángulo es pi, que diga pi cuartos es 4. Cuando es pi medio es 4. Cuando es pi es 4. Cuando es 3 pi medio es 4, ¿no? ¿Ve? Entonces, si es R igual a A, se trata de una circunferencia con centro en el polo, ¿ya? O con centro en el origen. A ver, hagan su captura de esto. Listo. Ya. Y ahora los cardioides, ¿ya? Si recuerdan al inicio les comenté de los cardioides, la ecuación cartesiana era bien fea, tenía raíz de x cuadrado más y cuadrado, del otro lado también. Eso casi imposible graficarlo en cartesianas. Ahora, esa ecuación tan fea que era, si ustedes lo pasan a polares, ¿cómo lo paso a polares? Reemplazando que x es r coseno de teta y es r seno de teta. Ya, reemplazan eso en en esa ecuación y van a llegar a algo de esta forma. A por 1 más o menos coseno de teta.
o también puede quedar con seno de teta, ¿ya? Son dos tipos. Ya, si nos queda así, con A factorizado y con coseno, digamos va a ser un cardioide cuya parte más ancha se va a encontrar sobre el eje X, o mayor alcance, eso se le llama. A ver, vamos a tabular primero, parecido como hicimos por acá, para que vean más o menos cómo es la gráfica, ¿ya? Vamos a hacerlo primero tabulando. Acá voy a colocar así, 3 pi medios y aquí 2 pi medios. Acá vamos a ponerle esto. Y aquí 2 pi. ¿Ya? Vamos a ponerle hasta 2 pi. 2 pi. Ya vamos a poner esos, ¿ya? A ver, si acá tabulamos, esto vamos a graficar 1 más coseno de teta. En este caso el A vale 1 y tengo con la suma. Ya, si reemplazan coseno de 0, coseno de 0 va a quedar 1 más 1, 2. El radio va a valer 2. Después, si es pi cuartos, coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Coseno de pi cuartos. Vamos a ponerlo en decimales mejor para que pueda ubicarlo. Más 1. En decimales les va a salir 1,7 más o menos. 1,71. 1,71 aproximadamente en el otro. 1,71. Ya, cuando es pi medios, coseno de pi medios es 0. Radio nos queda 1. Cuando es 3 pi medios, coseno de 3 pi medios es 0. Ah, acá me falta pi. Pi es el que le había borrado. Pi más, vamos a colocarle mejor. Y aquí 3 pi medios, ¿no? 3 pi medios. Ya, ahora sí. Y entonces cuando es pi, coseno de pi vale menos 1. Más 1 me queda 0. Eso va a ser 0. 3 pi medios. Coseno de 3 pi medios es 0. Más 1 queda 1. Entonces veamos cómo es la gráfica. Cuando el ángulo es 0, el radio vale 2. Va a pasar por acá. Después, cuando el ángulo es pi cuartos, que está por acá, es 1,71. O sea, va a estar por aquí más o menos, ¿no? Va a estar por acá. 1,71. Cuando el ángulo es pi, vale 1. Cuando el ángulo es pi medios, que diga, cuando el ángulo es pi medios vale 1. Y después, cuando el ángulo es pi, sale 0, ¿no? Cuando el ángulo es pi, sale 0. Cuando el ángulo es 3 pi medios, sale 1. Una unidad cuando el ángulo es 3 pi medios. Entonces pasa por estos puntos, por acá, pasa por acá más o menos, por acá, por acá, por acá. Ya, con eso vamos a armar al cardioide. El cardioide tiene la forma más o menos parecida a un corazón o una manzana. ¿Ya? Por acá es curvo, pero ligero, no es muy pronunciado. ¿Ya? Es ligero nomás. Por acá viene así, más o menos algo así.
y por acá también. Es simétrico con la horizontal. Completamos. Algo así es. Algo así más o menos. Ya, ahí está. Eso es el cardioide. La parte más ancha se llama mayor alcance. Entonces, como ven, el mayor alcance se da sobre la horizontal. Cuando es con coseno, siempre el mayor alcance va a estar en el horizontal. Cuando es con seno, el mayor alcance va a estar en la vertical. ¿Ya? Voy a colocar la gráfica ya más exacta. Acá está. Esta es la gráfica de 1 más coseno. Esto es la gráfica de 1 menos coseno. Va a estar para el otro lado. ¿Sí? El mayor alcance está sobre la horizontal. A ver, hagan su gráfica de esto con su captura. Hagan sus capturas. Listo, ya Alan me dice que ya está. Y para seno va a ser eso que ven, ¿no? Para el seno, la parte más ancha, el mayor alcance, ya va a estar sobre la vertical. Acá tienen la gráfica de 1 más seno de teta. Pueden tabular si el ángulo vale 0, seno de 0 es 0, más 1 queda 1, acá sería 1. Cuando es pi cuartos, seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 más 1, va a salir 1,71. Cuando es pi medios, seno de pi medios es 1 más 1, acá ya saldrá 2. Cuando es pi, seno de pi es 0 más 1, me queda 1. Cuando es 3 pi medios, seno de 3 pi medios vale menos 1, más 1 va a salir 0. Y eso es lo que acá está. Cuando el ángulo es 0, pasa por 1, radio 1. Cuando el ángulo es pi cuartos, el radio vale 1,71, ¿ven? Por acá. Cuando el ángulo es pi medios, marco 2 unidades, 1, 2, acá. Cuando el ángulo es pi, este es el ángulo pi, 1 unidad sobre pi, entonces está acá. Cuando el ángulo es 3 pi medios, esto es 3 pi medios. El marco 0 unidades, o sea, estoy en el polo. Esto es el cardioide. El mayor alcance está en la vertical. Esto es 1 más seno. Si es 1 menos seno, pasaría para abajo. ¿Sí? A ver, hagan sus capturas. Hagan sus capturas de esto. Entonces, si en caso no recuerdan bien la gráfica, tabulen algunos puntos y juntan, ¿no? ¿Ya? Y juntan. Y con eso completa. Sí, tienen aprendizaje autónomo. Ya, a ver, vamos a... Y evaluación en línea también. Ya, a ver, veamos este ejemplo, chicos. Nos dice determine los puntos de corte o intersección de estas dos cardioides. Ya. Esto ya lo hemos graficado por si acaso, el 1 menos coseno y 1 más coseno. A ver, ¿quién sería el 1 menos coseno? ¿El rojo o el azul? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién sería el 1 menos coseno? Ya, David me dice el azul, ¿sí? Ya. Si alguien está en dudas, pues puede tabular algún punto, ¿no? Por decir, cuando el ángulo es pi, coseno de pi vale menos 1. Por menos se hace más. 1 más 1, 2. 2 unidades, ¿ve? Sí, es el azul, es este.
Ya, si están en dudas, tabulan un puntito y ya con eso salen de dudas. Entonces, este es el azul. Ya, y este de aquí sería el rojo. Entonces, vamos a poner que se trata del rojo. Ya, me pide hallar los cortes. Intersecciones. ¿Cuántos cortes o intersecciones tienen ambas curvas? O sea, ¿en cuántos puntos ven que se cortan? En tres, ¿no? Ya, ¿cómo hallo esos cortes? ¿Alguna idea? ¿Cómo hallaríamos esos cortes? ¿Cómo hallamos esas intersecciones? Ajá, igualando las ecuaciones, ¿no? Igualando las ecuaciones tal como lo hacíamos en cartesianas. ¿Ya? Vamos a igualar las ecuaciones. Entonces acá igualamos. Entonces esto lo igualan al rojo. Ujú. Ya, acá repasen un poco lo que han hecho en mate básica, me imagino, solución de ecuaciones trigonométricas, ¿no? Aquí el 1 se va, nos quedaría menos coseno igual a coseno. Pasan todo para un solo lado y tendría menos coseno. Pasa al otro lado como más coseno, tendría 2 coseno de teta igual a 0. 2 coseno de teta igual a 0. ¿Está bien? Y luego de acá despejan, ¿no? Entonces, teta sería arco coseno. Teta sería arco coseno de 0. Esto sería coseno a la menos 1 de 0. Ya, coseno a la menos 1 de 0, ponen en su calculadora coseno a la menos 1 de 0. Ya, le sale el pi medios. Nos sale el pi medios, que es 1,57. Ujú. Ya. En este caso no es la única solución. Aparte de pi medios, otra solución es 3 pi medios, ¿sí? Coseno de 3 pi medios dentro de una vuelta, el coseno es 0 cuando es pi medios y también 3 pi medios. Entonces la otra solución se trata de 3 pi medios, ¿ya? Entonces la otra solución se trataría de 3 pi medios. Son dos soluciones. Para dar estos puntos, tenemos que colocarlo en coordenadas polares. Ya, si esto es el ángulo, el radio lo encuentro, pues reemplazan en cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces el radio va a ser igual, reemplazan en las ecuaciones. Esto sería 1 menos, por ejemplo, coseno de pi medios. Entonces esto sale 1. Esto representaría el punto que está acá arriba. ¿Ya? Entonces acá esto representaría el punto. Podemos poner el punto P. El punto P tendrá coordenadas pi medios, el ángulo y el radio vale 1, ¿no? ¿Sí? Entonces el punto P lo ubicaríamos acá arriba. Ya. Y ahora cuando este ángulo es 3 pi medios,
el radio lo reemplaza 1 menos coseno de 3 pi medios, que también es 0, va a salir 1. De acá saldría otro punto. Hay que llamarle el punto Q. Este punto Q tendría coordenadas 3 pi medios 1, ¿no? Ya. Me ha salido 2 cortes, pero ustedes ven que hay 3 cortes, ¿no? Ese tercer corte no me sale igualando las ecuaciones. En el caso de coordenadas polares, muchas veces se presenta este caso, que ustedes igualan y no sale todos los cortes. Entonces, los otros cortes ustedes pueden determinarlos gráficamente, haciendo a veces simetrías, etcétera. Se puede hallar los otros cortes, ¿ya? En este caso, el otro corte vendría a ser el polo, ¿ya? Ajá. Entonces, acá el otro corte vamos a llamarle O. No necesariamente el 0, 0, Yuri, no necesariamente el 0, 0, sino el polo en general, ¿ya? O, que es el polo. Ahí están los tres cortes, P, Q y O, que es el polo, ¿ya? Sí, la media, no te entiendo, Víctor, ¿a qué te refieres con la media? ¿A qué te refieres con la media? Ah, ya. Ah, punto medio. Ah, ya, ya. Claro, también podrías decir eso, ¿no? Y entonces son tres puntos, P, Q y el polo, ¿ya? Bien, es lo que teníamos por ver en esta clase. Acá hay otros ejemplos adicionales para que los trabajen en sus casas. Están con respuestas y todo eso. Ya, lo que me estaban preguntando, esta semana hay actividades. Tienen que primero ver un aprendizaje autónomo, ¿ya? El aprendizaje autónomo que está en la sesión virtual de esta semana es sobre un método más para calcular volúmenes. Nosotros hemos hecho el método del disco y la arandela. Ahora en el aprendizaje autónomo van a ver el método de la capa cilíndrica, ¿ya? Eso tienen que revisar porque se va a evaluar en el examen final, ¿ya? Entonces eso lo revisan y eso también se va a evaluar en la evaluación en línea de esta semana. Esta semana hay evaluación en línea, va a estar habilitado de jueves a domingo. Y razonamiento cuantitativo. O sea, la evaluación en línea de esta semana tiene lo que es el método de la capa cilíndrica y razonamiento cuantitativo. Es la última evaluación. Ajá, es la última. Con eso ya cerramos. Y solo quedaría el examen final. ¿Sí, chicos? Ya, entonces, no se descuiden, practiquen. Sí, va a haber talleres. La otra semana se va a publicar los horarios. ¿Ya? ¿Revisaron sus exámenes, sus notas? Ya está disponible desde el sábado. Ya, entonces revisen. Yo voy a subirlo al intranet mañana. ¿Ya? Después de que yo suba, ya sí, ya no hay ningún reclamo. ¿Ya? Entonces revísenlo. Si tienen alguna duda, me escriben. Ya, nos vemos el jueves, chicos. Nos vemos hasta el jueves. Ya, cuídense, que tengan un buen día.